25 de agosto del 2020. Primeramente debemos puntualizar que nunca fue vendida la totalidad de las palomas. El hermano de Carlos Weg no deseaba desprenderse de todos los animales que tanta gloria habían traído y alegría, no solo al mismo Carlos, sino también a toda la familia. ¿Cuáles ejemplares conservaría? Unas pocas hembras infértiles ya, unos cuantos machos de 8 años o más, y cierto número de pichones nacidos aquel año. También retuvo al Blau Vendom y al Old Rod. La fundación fue hecha completamente desde el cultivo de Amberes. Carlos Weg recibió su primera paloma, una hembra, del palomar de Shewick, un farmacéutico de Amberes. También obtuvo animales de un maestro de escuela llamado Van Brende, al que tiene que agradecer por la gran corriente de sangre aportada por el ganador del primer premio desde Mount Marsan, cuyos descendientes hoy están todavía entre los más perfectos y mejores del deporte colombófilo. Más tarde introdujo en el cultivo los Uhlens, los Beckemans y los Jits. Unas pocas glorias. El Old Blau, azul, vieja hembra reproductora. El Old Rose, paloma de primera clase y uno de los pilares fundamentales de su palomar. Los descendientes del Rose son Uhlens por parte de la madre de este. Estos se originaron de una hembra azul que Beckemans había comprado en la venta Uhlens. El Oud Rod fue un hijo del Oud Black, hermano del primer premio desde Bilbao, con una hija del Vendom. El Rod Beckemans. El Vendom de color azul, hijo del famoso Klein Swart y de la Oud Quickdweebing. El Oud Black, el Klein Swart, el Oud Hescher. Por 40 años, Carlos Weg mantuvo intacta esta incomparable familia. Muchos famosos aficionados deben sus éxitos a las palomas de Carlos Weg, sobresaliendo entre ellos Jules Janssen de Scharbeck, Sluis de Bruselas, Swingers de Wespelar, Rey de Bruselas y otros. Los éxitos fueron tantos que naturalmente no es posible mencionarlos aquí a todos, pero bastará decir que se llevó el primer premio en cada carrera, cualquiera fuera el kilometraje recorrido. La completa descripción de las palomas que fueron puestas en venta se dará seguidamente dando por los Uhlens, los Beckemans y los Jits. Fueron en todos los casos presentado aquello que es bien evidente, que las razas de los Shewicks, hasta donde nos trajo esto, resultados de innumerables cruzamientos, de donde nosotros podemos ver. Y no es todo. Cuando yo examino el número 1 de la lista de venta, leo macho escamado, asimilado a la corriente sanguínea de los Uhlens, los Van Schingens, los Cassiers y los Gruters. Observé la pureza del Blauvendom, el que actualmente es el prototipo del cultivo que estamos tratando. Y los aficionados se disputaron sus descendientes por muchísimos años. Por otra parte, si observamos los números 39 y 40 de la lista, leemos lo siguiente. Número 39, hembra roja de 1894, adquirida por Carlos Weg en 60 francos en la venta de las palomas de Pinen de Amberes. Número 40, hembra azul de 1892, comprada por Carlos Weg en la venta de Pirot de Cruibec. La paloma que mayor precio alcanzó en la referida venta fue la número 5 de la lista. Un macho azul nacido en 1984, hijo de Vendom, por el que se pagó 450 francos. Como dijéramos más arriba, los hermanos Weg se reservaron muchas de sus palomas, entre ellas el famoso Vendom mismo. Cuando ellos fallecieron en 1898, todas las palomas fueron vendidas en agosto del mismo año. También el Accour de Bruselas
Fueron 58 palomas en total. Una prueba adicional sobre los hermanos Weg: jamás intentaron crear un cultivo con características propias. Se halla implícita en la siguiente información, obrante en la venta de 1898. Machos, el 5, 1894. Un escamado adquirido al señor Vandermoor de Amberes. 14, 1896. Un colorado recibido del señor Yeats. Hembras, 16. Escamada, una hija de Vendome con una hembra Yeats. 20. Escamada, procedente del señor Yeats. ¿Cómo podía Gigot creer en la existencia de un puro cultivo Weg? Probablemente puede haber pensado que esa mezcla de diferentes orígenes podría haber andado el tiempo, ser citada como un cultivo particular. Programa de la venta realizada en enero 10 de 1897. Envío foto adjunta. Todos los aficionados que examinaron cuidadosamente el programa de la venta total de Carlos Weg afirmaron lo siguiente. 1. La información suministrada es menuda y, con respecto a algunas palomas, no revela su origen. 2. No incluye a ningún joven de 1897. 3. La venta proporcionó un total de 7.980 francos. Al cambio de 1972, esto representaría proporcionalmente un total de 2.217.480 francos, en promedio de 47.278 francos por paloma. 4. Si bien se publicó una venta total, actualmente vemos que se trató de una parcial. 5. La exitosa venta de las palomas de Carlos Weg atestigua que los aficionados tenían por estas aves. 6. De la información suministrada, nosotros podemos asumir que actualmente no existe un cultivo Weg. 7. El ejemplo de Weg explicitado precedentemente es aplicable a todos aquellos que habían o que hablan de sus propios cultivos. 8. Las palomas Weg fueron el resultado de numerosos cruzamientos efectuados con palomas procedentes de muchos aficionados contemporáneos famosos y de otros menos conocidos, cuyos nombres, en este último caso, jamás serán puestos al mismo nivel en la historia de la paloma belga de carrera. Programa de la segunda venta, Bruselas, agosto 15 de 1898. Algún tiempo después de la muerte de Carlos Weg, su hermano José decidió llevar a la venta una gran porción de sus palomas y mantenerse en el deporte con aquellas aves que habían introducido. José Weg falleció en 1898 y sus deudos decidieron vender todo el remanente. Los números que siguen son los actuales del programa original de venta. La segunda venta total de las Weg incluyen las siguientes aves, entre las que figuran las palomas que no fueron vendidas en 1897, un año antes. Para señalar el origen de las palomas fundacionales, nosotros presentamos lo siguiente. Anexo fotografía. En total fueron vendidas 58 palomas. Nosotros no podemos informarles cuánto se pagó por cada una. Luego de estas dos ventas, aquellos que pidan un cultivo Weg real quedarán desilusionados. Es patente que el Vendome jugó un papel preponderante en este palomar. Este provenía de una hembra escamada, apareado a una hembra de ese color de plumaje. Dio azules, escamados y también jóvenes colorados. Las fotografías que aparecieron en las listas de las ventas provenían de Félix Gigot y solo mostraban las maravillosas palomas que descendían del Vendome. Ellas variaban grandemente en lo tocante al color de los ojos. La verdadera última venta de las palomas Weg tuvo lugar en Lier en 1925, tras la muerte del padre Weg,
un sacerdote, acerca del cual nosotros hemos dado referencias adicionales en nuestro libro Hints for Raising Pigeons Fanciers. El difunto Alejandro Jansen de Verviers. Un amigo quien vive ahora en la provincia de Lieja señalaba que muchos aficionados estaban equivocados al descuidar el conocimiento de los viejos cultivos belgas e interesarse solo en los actuales campeones. El finado Henning mencionaba en su libro Cómo ser un campeón, entre comillas, que el periodo que corrió de 1855 a 1865 fue aquel en el cual se registró la verdadera evolución de la paloma de carrera. Fue ese el periodo de los grandes cruzamientos, entre comillas. Hasta 1900 fue este el periodo de los Wegs, de los Jules Janssens, de los Hansenes, los Desirants, los Ruls, los Massards, los Tironets, nombres que en gran parte cayeron en el olvido a lo largo de la evolución. Para convencernos realmente de la importancia de este estudio, digamos que es como volver a mirar hacia atrás y preguntarnos lo siguiente: ¿qué sería de nuestra historia nacional si la sucesión de los acontecimientos que hicieron famoso a nuestros antepasados después de la Revolución Francesa de 1789 fuera desconocida por nosotros? Muchos vivirían en la ignorancia, quedándose sin el conocimiento de los hechos primordiales. Pero el verdadero investigador mira hacia atrás y, de todas maneras, trata de descubrir la historia pasada de la primera evolución. Para beneficio de los nobles aficionados, escribiremos acerca de algunas particularidades del mejor palomar en el mundo, el único merecedor de tal nombre, y tal es el difunto Alejandro Jansen de Verviers. Algunas veces debo interiormente reírme de los aficionados que concurren a las exposiciones y enseñándome al palomas con picos cortos me dicen muy seriamente: este es un Jansen puro. Permítaseme mencionar, antes que nada, que Jansen falleció en 1901 y que todas sus palomas fueron vendidas en el transcurso del invierno entre 1901 y 1902 en la Brasier du Sac, en Bruselas, poco después de la venta de las Desirant, que tuvo lugar en 1900 en la Nouvelle Cour de Bruselas, también de Bruselas. Debemos señalar que durante aquel periodo, los personajes que mantuvieron las posiciones más importantes en el deporte colombófilo fueron movilizadas por la organización de una venta oficial y el sellado de todas las palomas. Dichas ventas fueron conducidas en su mayoría por Félix Gigot, oficial pensionado, que fue también periodista y propietario del periódico Le Martinet en 1897-1898. Organizó las ventas de la WEG. Algunas otras fueron organizadas por caballeros tales como el señor Put, presidente del Protectrice, por Lambert, presidente de l'Union et Progrès, o por Delare, del L'Eco de Concours de Bruselas. Permítaseme indicar que es muy dudoso que estos cultivos, aunque manejados por expertos, pudieran subsistir en su más puro estado. Sus propietarios se vieron a veces obligados a recurrir al exocruzamiento para mantener rejuvenecidas sus colonias. Entre mis papeles he extraído una fotografía de Jansen, el que por cerca de una centuria retuvo la admiración del mundo. Un estudio de la expresión facial de este gran aficionado nos muestra primeramente que era él una persona muy seria, formal, la clásica pose de la época, usando cuello blanco y corbata de lazo, es otra prueba de honestidad y seriedad. No podría más que ayudar a mantener el respeto de cualquiera que lo conociera. El difunto Jansen
era inflexible en sus decisiones y tenía fuertes y bien definidas opiniones en lo concerniente a sus animales. Esta fue en parte la razón de su extraordinario éxito en aquel periodo, durante el cual se convirtió en una leyenda viviente. Numerosas anécdotas conectadas con él resultan provechosas al deporte colombófilo. Para un aficionado tan talentoso, resultó inevitable alcanzar el más alto sitial en el deporte de las palomas, a través del conocimiento que él poseía para descubrir buenos animales, tanto como de la destreza que tenía para determinar cuándo sus aves estaban en forma. Es muy deplorable que se llevara todos sus secretos a la tumba, puesto que nadie nunca escuchó nada acerca de ellos. Alrededor de 1865, Alejandro Hansen era panadero de profesión y vivía en la calle Spintay, en Verviers. Por entonces, no era aún famoso, ya que llamó la atención colombófila mucho más tarde. Por entonces mantenía una relación amistosa con el señor Ronsenot de Dison, un americano que había llegado especialmente desde América para adquirir palomas en las mejores palomares de Bélgica. Entre él y sus amigos, compraron unas 20 o 25 palomas a Hansen, pagando por ellas un alto precio. En aquel tiempo, vendió también de su palomar situado en Lieja, una ave conocida por el nombre de Old No One, en la suma de 1.700 francos, la que en la época equivalía al salario de cualquier servidor público durante todo un año. Cuando dicha paloma estuvo en poder del señor Pirlot, Hansen le aseguró que recuperaría el precio de la venta dentro del mismo año. En verdad, luego de que fue acostumbrado, ganó muchas carreras para su nuevo dueño. ¿Cómo pudo Alejandro Hansen crear un cultivo de tan grande fama? La respuesta es bien simple. Compró 2 palomares enteros para asegurarse la obtención de las mejores palomas de cada uno de ellos. El infortunio de otros se convirtió en ventaja para él en otra ocasión. Cuando el país entero estaba asolado por el cólera, en 1896, tuvo la oportunidad de adquirir palomas extraordinarias. Entre las incontables víctimas del morbo, hubo un aficionado apellidado Bongien, que poseía un espléndido animal azul. También se hallaba el señor Gellisen, propietario de un hermoso palomo aterciopelado. Estas 2 palomas fueron el comienzo de una nueva etapa en el palomar Hansen, un periodo de fama, reforzada luego de la venta total de los animales de Doyard en Ensival. En su mayoría consistían en broncíneos y escamados oscuros. Eran grandes, de una antigua casta de aves, con enormes ceras alrededor de los ojos y del pico. Hansen desarrolló un triple cruzamiento de estas bases e inteligentemente estuvo en posesión muy pronto de una colonia cuyo número no sobrepasó nunca los 70 animales, pero que debió la mayor parte de su reputación a Blaue, una hembra reproductora obtenida de estos cruzamientos y que fue madre y abuela de las mejores aves del palomar. Por el tiempo de estas grandes glorias, él vivía en Dissonstraat, en Verviers. Entre los verdaderamente inmejorables animales que él tuvo en su palomar, es necesario que hagamos mención del cricket y del San Vicente, ambos de color negro. La historia del cricket se asemeja muchísimo a la del barón Van Doyle, que perteneció en 1945 al señor Bernard de Charleroi. Como producto de una muy pequeña tanda de tardíos, este cricket no parecía prometer mucho. Como era descendencia, o como esa, por muchos tiempos dudosos, Cricket pasó su primer invierno junto a las hembras, pues no se veía como macho. Cierto día, el maestro de Verviers encontró este animal en un rincón del palomar, lugar en el cual había amontonado algunas plumas, ya que se había pareado con una de las reproductoras. Viendo esto, Hansen lo colocó en un compartimiento cercano. Luego de esto, Cricket se convirtió en uno de los mejores animales del palomar
y al año siguiente conquistó el primer premio desde París y un tercero desde Tours. Durante 8 años compitió sucesivamente en todos los eventos importantes y jamás conoció la derrota. En 1878 se clasificó primero desde Issoudun y cuarto desde Villeperdue. Cuando fue encanastado por primera vez en 1879, se clasificó primero desde Venaux, en el siguiente décimo desde Poitiers. En 1880 obtuvo el 24 puesto desde Bassas y el cuarto desde La Sauternes. En 1881 clasificó décimo desde Morsens y 35 desde Le Tourne. En 1882 fue 14 desde Narbonne y 35 desde Tolosa. En 1883 se clasifica muy bien en el Gran Nacional, disputado desde Bilbao, y en su último año, 1884, fue constatado tercero desde Tolosa y 21 desde Libourne. En su larga carrera, que se extendió por 8 años, este gran competidor voló toda la longitud del territorio francés, siempre por mucho dinero más. Infortunadamente no conocemos todos los resultados de sus participaciones, que fueron gloriosas hasta el final. Cuando examinamos el programa de venta de estas famosas palomas, podemos fácilmente constatar cómo muchas de ellas se perdieron sobre los Pirineos. Y, como decíamos más arriba, debemos mencionar también al famoso San Vicente, tan fuerte como el cricket y del mismo color de plumaje. Se distinguió también de idéntica manera, pero más gloriosamente todavía, durante 11 exitosos años, concluyendo su gran época en 1886 con un segundo premio desde Auch. Palomas de tan avanzada edad están hoy en día ya retiradas en su mayoría y solamente muy pocas entre los 6 o 7 años, como máximo, son enviadas por algunos aficionados a Barcelona, carrera que a veces dura una semana. Todo lo que puedo decir es que las palomas de Alejandro Hansen poseían un extraordinario poder de resistencia y una larga expectativa de vida. Muchos años ellas legaron esas cualidades a sus descendientes. Numerosos aficionados diseminados por todo el mundo están orgullosos de poseer auténticos descendientes de este cultivo. Hansen tuvo también palomas de otro plumaje, aparte de las oscuras. Mencionaremos los nombres de los animales más importantes y esto nos probará que el maestro de Verbiers adquiría siempre animales extraordinarios y que estos no siempre eran del mismo color. Compró, por ejemplo, en la venta del señor Polis en Verbiers, un azul, creo que listado, que produjo el Godbonten de plumaje overo, vendido más tarde al señor Dumieux de Hans. Entre los mejores del palomar mencionaremos al mosaico, la hembra de Hoy, el Bordeaux, el Calvi, el Godeclaim Donkeren, el Hardhop de Rug, el Handis, el Krill, etcétera, etcétera. Al igual que su contemporáneo, el gran colombófilo Emile Rull, Hansen se puso en contacto con Beckemans, por aquel entonces director del zoológico de Amberes, quien era, como vimos, un famoso aficionado. Cierto día Beckemans le dio a Hansen 2 palomas. Este último se quedó luego con una sola de ellas, la que se convirtió en una muy buena reproductora y produjo más tarde a Young Noan. Al siguiente año fue apareada al hermano del famoso Salbris y produjo Monaie, una extraordinaria paloma para las largas distancias, enviada siempre con fuertes apuestas de por medio, y esto le dio aquella apelación. Y con esto damos fin a la historia de Alejandro Hansen, figura verdaderamente legendaria en el deporte colombófilo, quien formó su famosa colonia merced a exitosos cruzamientos con palomas de diversos orígenes.